Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Daniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a estudiar el siguiente título, el cuestionario. ¿Qué se entiende como un cuestionario? Se pueden dar cuenta que un cuestionario es el instrumento más utilizado para recopilar nuestra información, que va a servir justamente para alimentar todo nuestro estudio, para darnos cuenta que dicho estudio es válido. ¿En qué consiste dicho instrumento? Consiste en un grupo de preguntas concerniente a una o más variables presentes en el trabajo de investigación. Entonces es importante que las variables con las que vamos a trabajar sean preposiciones sujetos justamente a una medición. ¿Por qué? Porque este instrumento nos va a permitir reseccionar, recopilar la información más valiosa para que de esta manera mis objetivos sean cumplidos. Dentro del cuestionario vamos a desarrollar preguntas. ¿Qué tipos de preguntas? Estas pueden ser cerradas como abiertas. Dentro de las preguntas cerradas vamos a trabajar con contenidos y aspectos variados. Y lo mismo para las preguntas abiertas. ¿Para qué? Para que nos permita recopilar la información más valiosa, más importante para nuestra investigación. Dentro de las preguntas cerradas vamos a advertir que contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas previamente. El mismo investigador va a delimitar, va a ceñirse a determinadas respuestas que van a ir de la mano con la pregunta planteada, para que de esta manera el sujeto que va a estar sometido a la entrevista o al cuestionario pueda responder de acuerdo a sus experiencias o de acuerdo a su temperamento. Otro de los elementos importantes es que los sujetos deben delimitarse a las posibilidades de respuestas previamente establecidas. El sujeto sometido a este cuestionario no puede ir más allá, no puede extenderse o precisar otras respuestas que no sean las planteadas en el cuestionario. Lo único que el sujeto va a hacer es marcar, va a ser libre para marcar alguna de las respuestas previamente establecidas en el cuestionario. Otro de los aspectos importantes de las preguntas cerradas es que el investigador las presenta a priori. ¿En dónde? En el cuestionario mismo. ¿Para qué? Para orientar a los sujetos, a nuestra población, a que decidan libremente cada una de las respuestas. Y por último, pueden ser dicotómicas, es decir, que las respuestas solo tengan dos alternativas, un sí o un no. O pueden ser a la vez preguntas con varias alternativas. Yo les recomendaría que máximo utilicen 5 o 6 para que de esta manera las respuestas no se vean distorsionadas. A la vez se puede plantear la posibilidad que el sujeto marque una o más alternativas. Eso también es posible. No en todas las respuestas se va a marcar solamente una de las alternativas. Es posible que también se le dé la libertad al sujeto para que marque una o más posibilidades. Y a la vez se le puede dar la libertad para que dé una respuesta
en cifra. Vamos a ver cada una cada uno de los tipos en unos instantes. Dentro de las preguntas, vamos a ver aquí unos ejemplos cuando son dicotómicas, ¿no? Aquí vemos claramente un tipo de pregunta en la cual se le plantea si ha estudiado usted algún posgrado en los últimos 4 años. Entonces, el sujeto puede marcar por un sí o por el no. Y lo mismo, ¿tiene usted en su hogar el servicio de Internet? Lo propio, ¿no? Entonces, si el sujeto cuenta con el servicio, puede marcar por el sí. Y si no lo cuenta, puede marcar por el no. Ha viajado al extranjero por motivo de negocios, entonces también tiene la posibilidad de marcar tanto el sí o por el no. Aquí será pues absurdo que el sujeto marque las dos opciones. Dentro de las preguntas con varias alternativas, vemos cuánto tiempo dedica en estudiar su posgrado. Entonces aquí vemos que se le plantea ya no dos, sino varias alternativas para que el sujeto pueda elegir una de ellas. Aquí también será absurdo que el sujeto marque más de una alternativa. ¿Cuál es su nivel académico? Pues lo propio. Aquí vemos que el sujeto, de acuerdo a su nivel más alto, puede marcar una de las alternativas. En cuanto a las preguntas para seleccionar más de una opción, aquí vemos que sobre el uso de Internet, aquí cualquier individuo puede acceder a este servicio para sus estudios, para su entretenimiento, o por motivos laborales, o para leer noticias, o para acceder a los servicios de entes públicos como privados, para la búsqueda de nexos laborales, o de repente otras alternativas que no se mencionan en la pregunta, pero se puede agregar, si se gusta, dos líneas para que especifique cuáles son sus otros intereses, ¿no? O sus otras motivaciones por el cual accede al Internet. Pero como se pueden dar cuenta, aquí el individuo tiene la posibilidad de marcar no solamente una, sino varias alternativas, porque es dable que un individuo pueda ingresar por varios motivos a la Internet, no solamente por una, sino por la combinación o la suma, inclusive de todas, ¿no? De todas las alternativas. Cuando se responde una cifra, por ejemplo, ¿cuántos años viene ejerciendo su cargo o su profesión o su función? Entonces, aquí, de acuerdo a la naturaleza de la pregunta que va a ser cerrada, puede marcar una cifra determinada. Inclusive se puede dar hasta la posibilidad que la cifra sea mencionada no solamente en años, sino en meses o en días. Referente a las preguntas abiertas, vamos a ver aquí que tiene los siguientes aspectos. No delimitan previamente las respuestas. Es decir, el sujeto tiene la libertad de colocar sus propias respuestas de acuerdo a sus sentimientos o a sus experiencias. Los sujetos no deben de parametrarse
a las posibilidades de respuestas previamente establecidas. Es libre de colocar lo que él desee, lo que él siente en ese instante. Otro de los aspectos es que el investigador no las presenta a priori, solamente se le da 2 o 3 líneas para que el sujeto pueda responder a la pregunta, con sus palabras, con sus términos y de acuerdo, como ya hemos comentado, a sus propias experiencias. El número de respuesta es ilimitado. Aquí el propio investigador tiene que ser consciente que las respuestas pueden ser disímiles, inclusive entre las otras respuestas que él esperaba. Entonces tiene que estar preparado, inclusive, como ya hemos comentado, de recibir o de esperar respuestas que él no las tenía en sus planes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las preguntas, tanto las abiertas como las cerradas? Dentro de las ventajas de las preguntas cerradas, vemos que estas son fáciles de codificar y realizar su posterior análisis. En una sesión anterior ya hemos comentado cuál es la importancia de la codificación. Justamente sirve para que el sujeto no se sienta condicionado o que no tenga la idea que el cuestionario tiene respuestas correctas o incorrectas. Entonces muchas veces es importante codificar el cuestionario o cada una de las preguntas. Pero con el tipo de preguntas cerradas, el trabajo para el investigador será mucho más sencillo, será mucho más factible para justamente hallar sus resultados. A la vez son más fáciles y toman menor tiempo para responder, ya que las respuestas están dadas en el mismo cuestionario. Entonces para el sujeto será mucho más sencillo, ¿no?, con un aspa establecer cuál es su respuesta y de esta manera no va a tener que pensarlo mucho, ¿no? Simplemente tiene que elegir una de las opciones que se acomode más a lo que él siente, a lo que él ha experimentado. Cuentan con mayor aceptación por parte de los sujetos, sobre todo para los cuestionarios dirigidos por internet o por la vía telefónica. Entonces, para el sujeto será mucho más fácil, ergo lo va a aceptar con mayor complacencia que si le dan unas preguntas que a lo mejor lo tendría que pensar mucho. En cuanto a las desventajas, necesariamente no plasman con exactitud aquello que la persona tiene en mente. Entonces, muchas veces el sujeto marca una respuesta que se aproxime. No es precisamente lo que él ha vivido, pero a lo mejor es una respuesta que se acerca más. Entonces, muchas veces tiende a distorsionar luego nuestros resultados. En cuanto a las ventajas y las desventajas de las preguntas abiertas, son necesariamente o son necesarias cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de los sujetos o cuando esta es insuficiente. Suele pasar que la temática que estamos desarrollando no ha sido muy estudiada dentro de nuestro entorno, o las fuentes de información son muy vagas o son muy pobres. Entonces vamos a tener que trabajar necesariamente con las preguntas abiertas para ayudarnos y de esta manera buscar mayor información. Sirven para profundizar el contenido de una temática.
¿no? Y que va de la mano con lo que ya les he comentado. Cuando se trata sobre aspectos que muchos investigadores no se han atrevido aún profundizar, ¿no? Entonces vamos a tenernos obligados a trabajar con este tipo de preguntas. En cuanto a las desventajas de las preguntas cerradas, son muy difíciles de codificar y analizar los datos obtenidos, dado que las respuestas pueden ser tan amplias, tan disímiles y a la vez hasta confusas, ¿no? Muchas veces se puede dar el caso, como les he comentado anteriormente, que nos puedan dar respuestas que nosotros no esperábamos. Otra de las desventajas sería estar supeditado al nivel de comprensión de lectura. Muchas personas, por el manejo que tienen del lenguaje o sus propias limitaciones, entienden una pregunta por otra o una palabra por otra. Otro sería pues el nivel educativo o el manejo del propio lenguaje, que muchas veces condiciona al entendimiento claro y preciso de cada una de las preguntas que se le pudiera hacer al sujeto. El sesgo religioso, político o filosófico, que también condiciona, muchas veces son barreras para que el sujeto se manifieste tal cual es. Muchas veces por estos sesgos, el sujeto tiende a ocultar información valiosa o, peor aún, distorsionarla. En cuanto al número de preguntas, ¿cuántas preguntas debería tener nuestro cuestionario? Pues las necesarias para recabar nuestra información. No hay un mínimo ni hay un máximo. Todo depende del interés de cada investigador. Una de las pautas para determinar el número preciso, el número que nos permita recabar la información más valiosa para nuestro trabajo, sería seguir este orden. Trabajar con nuestras variables, luego trabajar con nuestras dimensiones y luego trabajar con nuestros indicadores. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, en calidad de investigadores, podamos extraer, si se quiere, una pregunta por cada uno de los elementos antes descritos. Como les comentaba, no hay un número preciso, pero hay que cuidar que no se llegue a los extremos, ni tan pocas que no nos permita recabar la información, ni muchas que tiendan pues al cansancio o al tedio de los sujetos. En cuanto a las características de cada pregunta, estas tienen que ser claras y precisas, comprensibles. Por eso hay que delimitar nuestra población y conocerla. Hay que saber a qué público nos vamos a enfrentar. Si mi público tiene un nivel alto, es un público especializado en la temática, entonces inclusive puedo utilizar hasta términos técnicos. Pero si mi público no cuenta con estos elementos, entonces tengo que limitarme a usar inclusive palabras comunes para que de esta manera pueda llegar efectivamente a estas personas. No deben inducir las respuestas. Para tal efecto, tengo que ser lo más objetivo posible. No puedo colocar un hecho como cierto para que de esta manera orientar a los sujetos a que marquen una u otra respuesta. Por ejemplo, no puedo preguntarles
¿qué opina usted del éxito de mi candidato? ¿O qué opina usted del éxito de mi producto? ¿O qué opina usted del éxito de mi clase? Ahí claramente estoy orientando a las personas, ¿no?, que necesariamente tanto mis productos como mi clase o mi candidato tienen un éxito. Otro de los elementos que también se tiene que tomar en cuenta es que no deben apoyarse en instituciones o en ideas respaldadas socialmente. Por ejemplo, no le puedo preguntar, según la OMS, fumar da cáncer. Luego yo les pregunto, ¿está de acuerdo que fumar hace daño? Entonces, está claro que voy a orientarle al sujeto a dar una respuesta que a lo mejor él no siente. Otro de los elementos sería que no deben incomodar, para que de esta manera el sujeto justamente se sienta con la mayor seguridad, con la mayor confianza para dar su respuesta lo más objetivamente posible. Porque si yo le pregunto aspectos muchas veces sobre su vida cotidiana que tienen que ver en el ámbito negativo, si por ejemplo usted fuma o toma bebidas alcohólicas o alguna vez tuvo una experiencia con la delincuencia, entonces claramente ahí voy a incomodar a los entrevistados. Otro de los elementos importantes sería que las preguntas tienen que estar libres de toda subjetividad. No puedo aceptar un hecho cuando aún no ha sido demostrado científicamente. Si yo le pregunto, ¿en qué medida afecta el sobrepeso de nuestro presidente? Pero para que el entrevistado dé una respuesta de dicha pregunta, tendría que aceptar de antemano que el presidente sufre de sobrepeso. ¿Está demostrado científicamente que el presidente tiene sobrepeso? Otro de los elementos sería, debe referirse a un solo aspecto. No puedo combinar en una sola pregunta un aspecto o varios que serían muy complejos darles pues una respuesta. Por ejemplo, si los alumnos quieren calificar a sus docentes, eso es válido, pero no le puedo preguntar si el docente tiene metodología, porque la metodología es un tema muy ambiguo y muy amplio, que tiene muchas aristas. Entonces, limitar algo tan amplio en una sola pregunta, entonces no voy a obtener los resultados que yo busco. Y por último, tienen que orientarse de tal manera que importen a nuestros intereses como investigadores. No puedo distorsionar, no puedo ir más allá de lo que mis objetivos dicen o plasman. Entonces tengo que cuidar todos los elementos aquí explicados para que de esta manera mi trabajo tenga el éxito deseado. En cuanto al orden del cuestionario, es recomendable iniciar con preguntas neutras o fáciles para que de esta manera el sujeto se sienta en confianza, sienta que realmente puede con las preguntas. Otro de los aspectos es necesario adecuar el cuestionario de acuerdo a la población con la finalidad que estos no se sientan condicionados con las preguntas.
Entonces tengo que conocer a mi público para que de esta forma estos se sientan cómodos y puedan responder de acuerdo no a lo que piensan, sino a lo que han vivido, ¿no? Es importante que cuenten con instrucciones. Todo cuestionario tiene que contar con las instrucciones, que pueden estar insertadas dentro del mismo o en un papel aparte. Pero no solamente que estén plasmadas ahí, sino que yo tengo que explicarles previamente para que tomen en cuenta ciertos puntos o para asesorarme por lo menos que han entendido las normas eh, mínimas para poder responder este cuestionario. El tamaño depende del interés del investigador. ¿Cuántas preguntas? Ya hemos dicho, eso va de la mano del propio interés de cada investigador. Pero ya hemos dicho que no sean muchas y tampoco que sean pocas, de tal manera que no nos sirva dicho cuestionario. Entonces hay que cuidar también este aspecto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.